Muy buenos días, mi nombre es Amanda Ninoroto Tuna Rosa y el día de hoy voy a exponer el trabajo final de atención farmacéutica. El presente trabajo se realizó con el fin de estudiar a fondo dos casos específicos de problemas relacionados con medicamentos ocurridos en la IPS del Buen Paisaje. Además, el presente trabajo me permitió adquirir conocimientos relacionados con marco legal, resoluciones y decretos que rigen la atención farmacéutica, los cuales son las bases fundamentales para en un futuro desempeñarme como un buen regente de farmacia. Entonces, ¿cuál es la situación problema? Al servicio de urgencias de la IPS del Buen Paisaje han llegado dos casos de problemas relacionados con los medicamentos. El primero relacionado con un paciente hipertenso que presentó taquicardia y mareo una vez después de ingerir un jarabe para la tos, el cual fue indicado en la droguería Don Pepito Porras. El segundo caso relacionado con un adulto mayor hipertenso, el cual sufrió un episodio de aumento de su presión arterial. Al indagar sobre la causa del problema, se determinó que en el último control de su hipertensión se le dio un medicamento el cual estaba vencido. Entonces, al hacer el análisis de la situación problema, encontramos dos casos específicos. Entonces, el primer caso presentado de un paciente hipertenso con taquicardia y mareo, el cual presenta una reacción adversa a un medicamento comprado en la droguería de Don Pepito Porras. Entonces, ¿cuál es la posible causa que encontramos? Entonces, el paciente, al ser hipertenso y tomar un medicamento sin prescripción médica, es posible que los principios activos de dichos medicamentos le hayan desencadenado una taquicardia y mareo. ¿Cuál es la alternativa de la solución? Entonces, don Pepito debe realizar bien la indicación de los medicamentos. Para esto, antes de indicar este medicamento, debe indagar en el paciente el estado de salud, patologías que sufre y otros medicamentos que tome. Esto para evitar una posible reacción del medicamento y, lo más importante, debe remitir al médico. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se hacen para cumplir esta alternativa de solución? Entonces, capacitar a un Pepito Porras con el fin de recordarle hasta qué punto va su labor y desde qué punto empieza la del médico. Y por medio de echarle recordarle que la labor en la indicación de la indicación farmacéutica es asesorar sin dispensar un tratamiento farmacológico que no precise prescripción médica, recomendar un tratamiento no farmacológico, derivar al médico y derivar a seguimiento farmacoterapéutico. En el segundo caso que estudiamos, entonces, es el adulto mayor del programa de hipertensión del hospital que sufrió un episodio de aumento de su presión arterial. Entonces, las posibles causas que encontramos, entonces, que los medicamentos que le fueron entregados y que estaban vencidos fueron los que ocasionaron la alta en su presión arterial. ¿Y desde dónde empieza el problema? Entonces, el problema empieza desde la recepción de los medicamentos, ya que no se está realizando el debido proceso de estos. Negligencia en el personal de la farmacia que suministró el medicamento vencido. Hay poca vigilancia de cada uno de los medicamentos que se encuentran en el establecimiento. Inconsistencia y poco control de los lotes en el hospital de los medicamentos que se están suministrando a los pacientes. Entonces, ¿cuál es la alternativa de la solución? Entonces, el servicio farmacéutico debe llevar el acta de recepción de medicamentos, ya que además de otros aspectos del medicamento, en esta acta se lleva la fecha de vencimiento de cada uno de estos medicamentos recibidos. También es importante organizar los medicamentos en orden de llegada, es decir, desde el más antiguo al más reciente, obviamente siempre teniendo en cuenta la fecha de vencimiento. ¿Qué se debe hacer entonces como posibles actividades? Entonces, capacitar al personal para aclarar y recordar las funciones en los diferentes procesos del servicio farmacéutico, proceder a un correcto almacenamiento de los medicamentos una vez recibidos, colocándolos por fecha de vencimiento, y proceder a elaborar el listado de fechas de vencimiento y verificarlos y actualizarlos mensualmente. Entonces, las conclusiones de este trabajo entonces son: el ejercicio de la atención farmacéutica de forma integral es un proceso evolutivo que parte de la práctica profesional tradicional. Este proceso requiere de una adaptación del farmacéutico y de su entorno
con el fin de que toda la práctica se dirija hacia la satisfacción de las necesidades del paciente en relación con los medicamentos que utiliza. Es un hecho que los ciudadanos a menudo tienen problemas cuando utilizan los medicamentos por múltiples motivos asociados a la complejidad de nuestra sociedad y de la propia terapia. Ante este suceso, el farmacéutico no puede eludir su responsabilidad en el proceso asistencial, utilizando sus conocimientos para minimizar en lo posible la aparición de estos problemas y contribuyendo a resolver lo antes posible cuando aparezca. Este objetivo solo puede lograrse orientando todas las actividades de la farmacia hacia una misma dirección e implicándose en el equipo asistencial. Muchas gracias, doy por terminada la exposición. Le agradezco a mi tutora por todo este tiempo, por todas sus observaciones y por todo lo que nos colaboró. A mis compañeras también por todos sus aportes que permitieron realizar los trabajos colaborativos y que permitieron que yo creciera, además de mis conocimientos como persona. Gracias, hasta luego.